Hola, esto es Candidatos en la Redacción desde la ciudad de Medellín, a donde salimos a las calles justamente a entrevistar a los candidatos que van a administrar esta ciudad. Estamos en una gran alianza con El Colombiano y hoy precisamente el turno es para María Paulina Aguinaga, candidata a la alcaldía de Medellín. Candidata, bienvenida a Candidatos en la Redacción. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Creo que estos espacios son muy valiosos y un reconocimiento a RCN y al Colombiano. Bueno, candidata, le tengo que preguntar sí o sí por esta coyuntura que estamos viviendo. Renunció el alcalde de Medellín. ¿Usted cómo ve eso? Pues yo creo que finalmente eso demuestra que a él nunca le interesó la ciudad. Y voy más allá, yo creo que Medellín no puede seguir siendo el trampolín para reencauchar o lanzar fallidas candidaturas presidenciales. Lo hizo Fico, lo hizo él. Entonces necesitamos una ciudad que de verdad esté pensando en la ciudad y no en un proyecto político nacional. Bueno, candidata, ¿y usted qué? Cuando estaba en el Consejo de Medellín, estaba con el Centro Democrático, después se lanzó justamente a la alcaldía por firmas, supuestamente también en el Consejo de Medellín era cercana a Daniel Quintero porque le aprobó muchos de sus proyectos, pero entonces, ¿ahora qué? ¿Con quién está? ¿Con el Centro Democrático? ¿Con Daniel Quintero? ¿Con nadie? Yo creo que primero hay que aclarar, cuando todo el mundo estaba en luna de miel con Daniel Quintero, hablo del 2020, yo fui de las pocas concejales que le voté negativo la autorización para crear más burocracia. E incluso entre esa burocracia está la Secretaría de No Violencia que desempeñó posteriormente Upegui. El arma más poderosa para hacer política es la burocracia y yo se la voté negativa desde el primer año de gobierno, a diferencia de muchos que son supuestamente opositores pura sangre. Le voté negativa la transformación del aeropuerto Olaya Herrera. Dejé la constancia con un documento técnico que lo voy a volver a publicar en las redes sociales, que no estaba de acuerdo con la compra de EPM, de esa parte de Electricaribe, lo que después conocimos como Afinia. Me opuse también y dejé la constancia al cambio de contratistas de Hidroituango. Ahí están los hechos. Lo que pasa es que en medio de esta polarización quieren hacer ver que el que no esté con Federico entonces es quinterista, y mi única etiqueta ha sido Medellín, porque mis posiciones nunca han dependido de los afectos con el gobierno de turno, como sí le pasa a muchos concejales hoy. Candidata, estamos aquí con Daniel, editor del Colombiano. Él también tiene unas preguntas que hacer. Paulina, Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Paulina, Muy bien. estamos aquí, allí está el edificio inteligente de EPM, y usted desde que fue por primera vez concejal fue muy crítica con EPM, con la junta de EPM, con Hidroituango. Daniel Quintero vino y pateó la mesa de la junta y ha habido muchos cambios. ¿Qué análisis hace usted de eso? Usted era una de las que decía que había que cambiar la junta. ¿Sigue pensando o está de acuerdo con lo que hizo Daniel Quintero? Mire, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Daniel Quintero, pero tenemos que reconocer que había personas en la junta de EPM de ese momento que sí tenían claros conflictos de intereses. Hombre, uno como dice que no tenía conflictos de intereses, no me voy a referir con nombres propios, una persona que al mismo tiempo que estaba en la junta era asesor jurídico de Integral, el contratista de Hidroituango con el que hay un litigio, tenía un conflicto de intereses. ¿Cómo no decir lo mismo de una persona que mientras se desempeñaba en una empresa aseguradora que también tenía intereses en Hidroituango porque tenía parte de los seguros de Hidroituango y al mismo tiempo estaba en la junta directiva de EPM? Yo sí creo que acá hubo conflictos de intereses y además yo todo esto lo evidencié desde el año 2016, muchas de las denuncias que hice, incluso con Federico Gutiérrez también voy a publicar ese documento técnico que le envié en enero de 2017 advirtiéndole todas las irregularidades que había para ese momento en Hidroituango y que él hizo caso omiso. Entonces, Quintero después empezó a hablar de esos temas, pero la primera que empezó a hablar y que asumió ese costo político, incluso dentro del mismo Centro Democrático, porque eso causaba mucho malestar, fui yo. Sí, pero bueno, entonces ¿usted qué va a hacer? EPM en estos 4 años ha hecho inversiones en la costa que no han gustado mucho, está un poquito despelotada. ¿Usted va a seguir en ese camino? Yo me opuse a que las hiciera y fui de las pocas que también elaboró un documento explicando las razones por qué, y obviamente el Centro Democrático sí estaba de acuerdo con eso, un negocio que ha sido nefasto para EPM. Cada mes solamente por el robo de energía perdemos 79.000 millones de pesos al mes. Entonces yo creo que todo empieza por la cabeza de EPM y por los miembros de junta directiva. No podemos seguir teniendo gerentes de EPM cuyo único mérito sea ser amigos del alcalde de turno.
Ahí tuvimos un encuestador que se le estalló Hidroituango en las manos por sus malas decisiones. Luego llega Daniel Quintero y pone 4 gerentes distintos y esto ha generado una gran inestabilidad para la empresa. Queremos un gerente que sea técnico, que no sea político, pero con un gran sentido social. Vamos a reorientar esas inversiones que ha hecho EPM en el exterior, para donde se han llevado cerca de 10 billones de pesos y hoy no nos están dando las utilidades prometidas. Una de esas propuestas es repatriar parte de esos recursos, no para ser utilizados como la caja menor, como también lo han hecho los últimos alcaldes de Medellín, sino para fortalecer EPM, bajar los niveles de endeudamiento, para fortalecer empresas varias, que tengamos realmente una economía circular en la ciudad, que tengamos nuevos proyectos de energía renovable, con el hidrógeno y con otras tecnologías. Paulina, última pregunta, muy rápido. Estamos en Parques del Río. Usted recuerda, este mantenimiento lo hacía el Jardín Botánico y el alcalde Daniel Quintero le dio un contrato a una empresa que solo podía contratar hasta 700 millones de pesos, le dio un contrato hasta por 30.000 millones ligada a un político liberal del suroeste antioqueño. ¿Usted va a hacer lo mismo con los contratos? ¿Se los va a quitar a los que lo hacían bien y les va a dar amigos políticos? Mire, por supuesto que no. Además, hay que reconocer algo. Entre el 2017, que también cobija la administración de Federico Gutiérrez, y el 2022, según las cifras de la Cámara de Comercio, estos alcaldes entregaron a dedo 17 billones de pesos en contrato. Y esto tiene que ser la excepción y no la regla. Por eso me comprometo a ejercer una contratación transparente, con multiplicidad de oferentes y con gente que de verdad sepa y le duela a la ciudad. Muchas gracias, candidata. Gracias. Paulina, bueno, sigamos aquí caminando. Juan Carlos Upegui hizo un llamado público para que usted se le una a la campaña. ¿Usted qué opina? ¿Va sola hasta el final o cuál es su opinión? La respuesta es un no rotundo, porque él hoy representa la continuidad de una administración que sin lugar a dudas lo ha hecho muy mal en la ciudad, que ha sido nefasta. Pero creo que las equivocaciones de esta administración, que sin lugar a dudas han sido muchas, no nos pueden llevar a cometer otra equivocación, que sería reelegir a Federico Gutiérrez, porque lo están haciendo quedar como un estadista, cuando en su gobierno vimos grandes retrocesos en educación, en seguridad, que era su bandera, en hambre, en pobreza, en desempleo, y podría seguir con la lista. Entonces, en definitiva, yo voy hasta el final y me estoy consolidando como esa opción que no está polarizando, que está proponiendo. Eso se puede ver también en los debates, y que de verdad tomamos a Medellín como nuestra primera opción y no simplemente porque no salió el tema presidencial. Es decir, que en definitiva usted está completamente alejada de Daniel Quintero, de Juan Carlos Upegui y de todo su equipo. Mira, es que siempre lo he estado. Mis posiciones desde el Consejo nunca han dependido de los afectos o no con el alcalde de turno, y siempre ha sido una relación institucional desde que fui concejal. Hace más de año y medio no soy concejal y a mí no me pueden acusar que he estado cercana o que me han visto en fiestas o en algún otro espacio. Bueno, María Paulina, le presento ahora a Juan Camilo Ramírez, jefe de emisión de Noticias RCN. También Hola, Juan Camilo. Qué gusto verla acá en mi tierra, además, en Medellín. Oiga, candidata, usted es experta en un tema que tiene que ver con desnutrición, con alimentación, todo eso. Hay unas cifras que son muy preocupantes, y es que esta administración, aunque tuvo más de 200.000 millones de pesos de presupuesto por encima que la anterior para el tema de Buen Comienzo, nos deja unas cifras de desnutrición que, según Medellín, cómo vamos, está rozando, y todos por Medellín, el 10%. ¿Qué piensa usted? Desnutrición en menores de 5 años, que es peor, claro, ¿no? Yo creo que hay que mirar la fotografía completa. Y desde la administración de Federico Gutiérrez, el porcentaje de niños en riesgo de desnutrición crónica aumentó un 12%. Y con esta administración ya fue la etapa. Entonces, ¿qué proponemos? En esta administración y en la de Federico, Buen Comienzo, y Federico lo presentaba como un gran logro, aumentó su cobertura a 220 días al año. Eso equivale a que nuestros niños se quedan sin atención casi 5 meses al año, con el agravante que ahí se les provee el 70% del componente calórico. Por eso estamos proponiendo que el programa Buen Comienzo funcione los 12 meses del año, desde enero hasta diciembre, en horario extendido en semana, para facilitarle esto a las familias, e incluso los fines de semana, aumentando el personal para que aquellas madres, cabeza de familia, que trabajan el fin de semana pero descansan en semana, puedan acomodar sus horarios a Buen Comienzo. Candidata, y poniéndole a estas cifras, si la administración anterior tuvo, o la administración que está saliendo,
viendo de la hora exalcalde Daniel Quintero tuvo un incremento de 200.000 millones de pesos en el presupuesto para Buen Comienzo, para ampliarlo a todos los días del año como se está proponiendo, ¿cuánta plata necesitaría su administración? Pues estamos haciendo un cálculo que sería alrededor de como mínimo unos 50.000 millones de pesos, porque, insisto, no había una cobertura los 360 días del año, necesitamos llevarlo a esa cobertura. Ya hay una infraestructura, ya se pagan unos costos fijos en servicios, en vigilancia, que esos no se aumentarían, es aumentar el personal y, por supuesto, ese componente alimentario que reciben los niños. Candidata, ya última pregunta y le agradezco que me responda muy rápido para terminar. ¿Qué va a hacer usted con todas esas polémicas alrededor de Buen Comienzo y esos contratistas que dicen tenían la experiencia y les quitaron los contratos para dárselos a unos que, según denuncias, no tienen la experiencia y por eso las cifras que estamos viendo? Mire, el cuidado de nuestros niños no puede estar en manos de inexpertos, por eso ahí tenemos que ser absolutamente exigentes con las hojas de vida de quienes trabajan ahí, con las organizaciones que sí cumplan todos los requisitos, y no solo en esto debe ser la premisa para cada uno de los programas que hoy maneja la alcaldía. Candidata, qué gusto. Muchísimas gracias. En Noticias de RCN hacemos un agradecimiento muy especial a Parques del Río por prestarnos su espacio, por permitirnos estar aquí en Candidatos en la redacción, haciendo este ejercicio democrático desde aquí, desde Medellín. Candidata, continuemos. Usted es de las pocas mujeres que se le midió a lanzarse a la alcaldía de Medellín en este caso. Las podemos contar incluso en el país en los dedos. Es muy difícil ser mujer y aspirar a un cargo de este tipo. Claro que sí, yo sí creo que es difícil, pero las mujeres tenemos todas las capacidades, el liderazgo y la preparación para estar en este y en muchos otros espacios. También es difícil combinar la maternidad y la política. Yo tengo un bebé de 2 años y medio, pero sin lugar a dudas trato de aprovechar cada segundo que me queda libre para estar con él. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil, no, yo creo que en últimas... Esa pregunta me pone a pensar, pero sí creo que ha sido la polarización que hoy vive la ciudad y que en últimas nos quieren encerrar que solo hay 2 opciones cuando somos más, y que también es cierto, en algunos espacios tratan de invisibilizar esas candidaturas de mujeres. Bueno, candidata, la invito para que venga acá. Aquí nos encontramos con Edison, también del colombiano. Tiene unas preguntas aquí muy específicas para usted. Candidata, mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenida por acá, con confianza. Vamos a revisar unas preguntas, digamos, de cultura general sobre Medellín. Que debería saber, eso, que debería saber. Algunas abiertas y al final unas más precisas, de sí o no. ¿Listo? De una. Usted podrá hacer una acotación, algún comentario, pero ojalá muy precisa. Entonces la primera es esta, usted puede rayar el tablero. ¿Cuál fue el primer alcalde electo de Medellín vía voto popular? Ahí usted Juan tiene la Gómez Martínez. puede rayarla para que... ¿La rayo? Eso, muy bien. Empezamos bien. Las otras opciones eran Sergio Gabriel Naranjo y Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. Vamos un punto de 10. La segunda pregunta es ¿cuántos barrios urbanos, no estamos hablando de los corregimientos, tiene la ciudad? ¿249, 151 o 196? 249. ¿Segura? Última palabra. Pues sí, Medellín tiene 249. La cáscara puede estar en que no incluye los corregimientos. No la voy a poner a dudar, está muy bien, esa es la respuesta correcta. Bueno, llevamos 2 acertadas. Esa pregunta, ¿cuándo fue la primera Feria de las Flores en Medellín? Aquí puede haber cascarita, Sin pero usted, titubear. a ver, segurísima. Sí. ¿Qué pasó ese año? Bueno, ese año se empezó a hacer este evento especialmente con los silleteros, el tema de las flores y demás. Perfecto, el desfile de silleteros por primera vez en la ciudad. ¿Cuántas obras donó a propósito del fallecimiento del maestro Botero hace unos días al Museo de Antioquia? ¿189, 123 o 191? 189. Y estoy segurísima. En esta se han rajado algunos porque contestan 191, pero esa es la respuesta correcta. 189. Y 23 esculturas. Perfecto. ¿Cuántas líneas de Metrocable? Esta está muy fácil. ¿Tiene la ciudad 8, 6 o 5? 6. ¿Se la recuerda? Esta de las primeras que iniciaron fue la de Santo Domingo, y que ahí también va al Parque Arví. Está también la de la Aurora, está la más reciente que es el Cable Picacho, está la del 13 de noviembre, estación Miraflores, y me faltan...
en otro episodio lo recordamos, pero Ajá. le fue muy bien, las paso Sí. todas. Vamos ahora a respuestas de sí o no candidata, vamos rayando, entonces arranquemos. ¿Le daría trabajo a alguno de sus familiares en caso de convertirse en alcaldesa de Medellín? No, porque ellos también tienen derecho a otros espacios, pero no necesariamente en la alcaldía. Bien. ¿Entregaría alguna secretaría para obtener apoyos políticos? Eso ocurre mucho normalmente. Y cuando hacen acuerdos en el Consejo, con la coalición de gobierno, pues entregan ciertos despachos. ¿Usted lo haría o no? Pero es entregar también la gobernabilidad y no estaría de acuerdo con eso. Entonces, No, entonces. ¿Peatonalización de más vías para el turismo, sí o no? Yo creo que sí, no solo para el turismo, también para el disfrute de los De ciudadanos. los locales. ¿En qué zonas, por ejemplo? Yo creo que en el centro todavía hay unos espacios que podemos analizar esta posibilidad, pero teniendo una política muy clara de ocupación del espacio público, porque a veces se ha cogido que las zonas que peatonalizamos terminan invadidas por otro tipo de cosas. Entonces creo que sí se necesita más vías peatonales en el centro, en el poblado, incluso en algunas zonas de la comuna nororiental, pero con una política clara de ocupación del espacio público. Perfecto. ¿Peajes en la ciudad, sí o no? No. Transporte público gratis a propósito de este anuncio de Metro de Medellín gratis, que es tan Eso complicado con el modelo de populista, negocio. Pero eso iría en detrimento del metro. Primero, porque ya ni esta administración ni la anterior ejecutaron en su totalidad el presupuesto de mantenimiento y por eso el metro viene fallando. Sí. Segundo, ni esta administración ni la anterior ejecutaron la compra de nuevos trenes que se demora en promedio 5 años y el sistema está colapsado en horas pico. Entonces, ¿de dónde saldrían los recursos para esa inversión? Y tercero, necesitamos que el sistema metro siga creciendo y si bien es cierto no se financia con la tarifa en la expansión, necesitamos que sea sostenible financieramente para que además no toque sacar recursos para su sostenimiento y la expansión del sistema. Yo me tomé el atrevimiento, no, Sí, no, interprete claro. correcto. Bien, ya vamos a terminar. Tenemos por acá otras de sí o no y arranquemos. Plataformas digitales para transporte de pasajeros. Yo creo que la mejor forma que tenemos para, ya las plataformas están, Sí. pero la mejor forma de competir con las plataformas es ofreciendo un muy buen servicio, capacitando a nuestros taxistas. Por eso también estamos proponiendo una política de bilingüismo que incluya los taxistas, los conductores de la ciudad, Sí. que además ellos también migren a esas plataformas digitales. No podemos satanizar y decir que todo el que está en una plataforma es ilegal, pero la idea es también a que ellos compitan con herramientas tecnológicas, con calidad del Entonces, servicio. sí. Sí. Vamos con un sí. Esto ha sido polémico en la ciudad. El ingreso del SMAT a la Universidad de Antioquia, por ejemplo, fue un tema coyuntural en la alcaldía del ahora exalcalde Daniel Quintero. ¿Usted permitiría el ingreso de este tipo de fuerzas a las universidades en caso de No. alteración al orden público? No, creo que no, porque las universidades deben ser centros de pensamiento, de educación y no necesariamente. Creo que antes deberíamos buscar otros mecanismos alternos para no llegar al extremo de ingresar el SMAT a las universidades. Otra cosa es lo que pase es en los alrededores, cuando hay vandalismo, cuando intentan digamos, hacer daños al sistema metro, al sistema de transporte público. Por supuesto que hay que garantizar la seguridad, pero entre la universidad no lo haría. Vamos ahora con un proyecto importante para la región, Hidroituango. ¿Firma o contratista chino al interior del consorcio para cerrar las obras de Hidroituango, sí o no? Todo depende si tiene la idoneidad. Yo fui muy crítica cuando esta administración iba a hacer el cambio de contratistas, porque yo insistía, EPM perdía con cara y perdía con sello. Esto va a generar, este cambio de contratistas, mayores atrasos, mayores sobrecostos, y en mi opinión lo que se debió haber hecho fue renegociar las condiciones contractuales con quienes estaban. Sí. El solo proceso de empalme puede durar hasta un año. Entonces me preocupa si ya en un primer proceso no cumplieron los requisitos y otra vez quedamos con un solo oferente, entonces ¿qué va a pasar si simplemente salimos desesperados por cuestión de tiempo a adjudicarle a quien no tenga la experiencia? Porque ya eso sucedió la primera Ese vez. proceso de licitación vaya en su segunda ronda y otra Claro. vez hay una firma o un consorcio sola. con una firma cuestionada, Ajá. pero entonces ahí está una firma china. Digamos que aquí hay la respuesta sí o no.
Lo que pasa es que más que lo de la o firma eliminamos china, esta categoría que puede ser problemática. es que a mí no me parece que esto sea lo problemático, me parece que lo problemático es la experiencia y la idoneidad, cómo la están acreditando. Esas son mis dudas y ese ha sido el talón de Aquiles de Hidroituango desde que se contrató la primera vez. Entonces, Nos vamos la verdad, en blanco, pues, le en voy a blanco, pasar esto. sí. Listo. ¿Legalización de la droga, sí o no? yo diría que no. No. ¿Pagarle a los jóvenes para que dejen de delinquir, sí o no? Creo que no es pagarle a los jóvenes para que dejen de delinquir. Yo dentro de mi programa de gobierno tengo la propuesta de un voluntariado remunerado para evitar la deserción. Entonces, aquellos jóvenes que están en riesgo de deserción, qué bueno poderlos incluir en esos voluntariados para que nos ayuden en las ciclovías del INDER, para que nos ayuden en el cuidado de las más de 4.200 quebradas que tiene la ciudad, pero que esto sea un tipo de incentivo para que puedan solventar sus gastos. Con esta connotación para que dejen de delinquir, yo creo que no, es Entonces, evitar, no. Perfecto. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, candidata. Y aquí vamos a, bueno, nos quedan un par. Estas las vamos a hacer, sí o no, rapidito. ¿Alguna vez ha consumido droga? No, No. Le voy a ayudar acá. ¿Habla inglés? of course. Ah, maravilloso. Sí. ¿Y la Procuraduría puede o no sancionar funcionarios de elección popular? Yo creo que la Procuraduría ha sido muy pasiva con muchos temas. Por ejemplo, en Hidroituango, con todas las irregularidades que había, nunca se presentó. Creo que debe dejar su tema mediático, concentrarse más y, por supuesto, yo sí creo que tiene la potestad de sancionar los funcionarios, pero debe ser de una manera mucho más activa en muchos otros procesos disciplinarios que solamente cuando estalla el escándalo es que uno ve los órganos de control. Más prevención, Sí, más un poco prevención, sí. menos reactivos y más preventivos. Llegamos al tarjetón y aquí no le voy a decir que nos enseña cómo votar por usted en caso tal, sino con quiénes de estos personajes, candidatos a la alcaldía de Medellín, Paulina Aguinaga, haría alianzas. Pues miren, bienvenidos todos los que quieran sumar en este proyecto, pero yo también tengo una premisa y es que Medellín no puede ni volver al pasado ni continuar con el presente. Y en ese orden de ideas, pues no haría alianzas. Entonces vamos a responder con quién no. ¿Con quién no? ¿Con quién no? Con Federico no haría alianza, Caray, con Federico Gutiérrez. no haría alianza con Upegui, Juan Carlos Upegui, el candidato de la continuidad. no acá en haría Medellín. alianza con Corredor. Albert Corredor. Y creo que con los otros candidatos, si bien Podría es cierto, conversar. podríamos tener algunas diferencias programáticas, ideológicas, podríamos conversar. Justo para que cerremos en la renuncia del exalcalde Daniel Quintero, él hizo un llamado a ciertos sectores para que adhieran a la campaña de su candidato y la mencionó a usted, a Albert Corredor. ¿Qué le responde? ¿Sí o no Mi a esa respuesta fue alianza? un no rotundo porque sería para que Daniel Quintero continuara gobernando en cuerpo ajeno y siguiera una administración que en definitiva ha sido nefasta para la ciudad. Candidata, mil gracias por el espacio, la dejo. Muchísimas gracias. Candidata, tengo que hacerle una última pregunta y es sobre este tema de prostitución que estamos viviendo aquí en la ciudad. Vemos que el tema en el poblado, también en el centro de Medellín, es preocupante. Usted, que es mujer, debe saber pues, lo que está pasando, pero ¿qué hará en su administración justamente para controlar esta situación? Bueno, lo primero es que no podemos satanizar el turismo. El año pasado llegaron 1.400.000 personas a Medellín y no podemos decir que esa cantidad de gente vino solamente en busca o con fines de explotación sexual o de consumo de sustancias. Pero sí creo que tenemos que trazar unas líneas rojas y es cero permisividad con la explotación sexual de menores. Propongo, por ejemplo, en estos sitios que ya están ubicados en Manrique, en el poblado, realizar también brigadas de manera permanente con la personería, con infancia y adolescencia, con el ICBF, para la sola presencia de estos chalecos también nos pueden ayudar a disuadir este problema. Segundo, creo que la parahotelería también se está prestando para la explotación sexual, especialmente de menores, porque finalmente no le podemos dejar esa responsabilidad a un portero de un conjunto residencial. Hay que trabajar con los administradores de estos conjuntos residenciales para esto. Tercero, brindarles atención posterior a quienes han sido víctimas de explotación sexual, porque nos olvidamos que han sido víctimas. Y yo creo que muy importante, creo que tenemos que empezar a abrir la discusión si se tiene que regular el trabajo sexual.
Candidata, muchísimas gracias por acompañarnos en Candidatos en la Redacción, por aceptar este ejercicio democrático, por venir hasta acá, hasta Parques del Río y a estar aquí en este ejercicio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estos espacios son muy valiosos para dar a conocer nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Esto es entonces Candidatos en la Redacción desde las calles de Medellín. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.